mediante el cual nosotros respiramos oxígeno mediante el proceso mediante el cual hay el ingreso de oxígeno y las hacia desde la atmósfera hacia los pulmones, ¿sí? Y la salida de qué? De dióxido de carbono, ¿sí? Y la salida de dióxido de carbono. Eso es lo que es la respiración. Entonces, si ustedes revisan su libro de fisiología de Guyton, son distintos los conceptos, ¿no es cierto? Ventilación es solo esa entrada de aire, ¿sí? Desde la atmósfera hacia los pulmones, y la salida de aire, ¿sí? de sustancias, de desecho desde los pulmones hacia la atmósfera. Sin embargo, la respiración es el ingreso de oxígeno, ¿sí? hacia los pulmones y la salida de dióxido de carbono, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Ese intercambio gaseoso, ¿sí? Ese intercambio gaseoso. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿quién recuerda, jóvenes, cuáles son, cómo está dividida la vía respiratoria? ¿Cómo está dividida la vía respiratoria? ¿Quién recuerda? ¿Quién me dice cómo se divide la vía respiratoria? ¿Cómo se divide la vía respiratoria? ¿Alguien recuerda? Para estudiarla, ¿cómo se divide? Se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. Excelente. ¿Qué involucra la vía aérea superior? Yo voy a ir buscando. Bien. ¿Cómo está dividida nuestra vía respiratoria? Esto es solo para un breve recuerdo. Nosotros hemos visto esto en la última clase. Vía aérea superior y vía aérea inferior. Es importante, queridos jóvenes, que nosotros recordamos cómo se divide la vía aérea. ¿Por qué? Porque las patologías también están divididas de ese modo, ¿sí? En patologías de vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. ¿Qué constituye la vía aérea superior? Esto es un recordatorio, nosotros hemos visto la clase. Las narinas. Ya, bien. Cavidad nasal, bien, bien, perfecto. Bien. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? La cavidad oral será parte de la vía respiratoria. Sí, de la vía respiratoria superior. Muy bien. ¿Y qué separa la vía aérea superior de la vía aérea inferior? ¿Quién recuerda? ¿Les recuerda algo la glotis? ¿Sí? La glotis, ¿sí? Es la estructura anatómica que divide la vía aérea superior de la vía aérea inferior. Y en la glotis, ¿qué estructura importante tenemos? ¿Cómo nosotros sabemos? De acá empieza la vía aérea inferior. ¿Qué estructura importante hay en la glotis? Las cuerdas vocales. Excelente, ¿sí? Desde las cuerdas vocales, ¿sí? Todo lo que va hacia abajo constituye la vía aérea inferior. ¿Y qué estructuras tenemos ahí? Vamos recordando, ustedes saben, ¿no? ¿Qué estructuras va primero? Esta estructura llena de anillos cartilaginosos, la tráquea. Muy bien, la tráquea se divide en dos estructuras importantes, vamos a decirlo. Luego de la tráquea que viene, tráquea, ¿qué más? Bronquio, derecho, izquierdo, ¿sí? Bronquiolos, ¿sí? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver toda la cartilagina que vamos a ver.
Bien, bien. Entonces, vía respiratoria inferior constituida por la tráquea, ¿sí? Tráquea, bronquios, derecho, izquierdo, ¿sí? Bronquiolos, bien. Luego en la siguiente diapositiva vamos a ver los bronquiolos cómo se siguen subdividiendo en bronquiolos terminales, los más delgaditos, finalmente bronquiolos respiratorios y alveolos. Bien. Ahora la pregunta. Vamos a ver eso acá. Nosotros, en lo que es la disposición anatómica de los pulmones, queridos jóvenes, nosotros tenemos una zona de conducción del aire, ¿sí? Y otra zona de, ¿qué cosa? De respiración. ¿Bien? Si nosotros visualizamos bien, queridos jóvenes, la zona de conducción, fíjense, está constituida sobre todo por qué estructuras. ¿Qué habíamos hablado de lo que es? Nosotros habíamos revisado en todo lo que es el primer semestre un tipo de músculo. ¿Recuerdan el músculo liso? ¿Lo recuerdan? Bien. El músculo liso, ¿sí? Constituye la estructura principalmente de los bronquiolos, ¿sí? Es importante que nosotros recordemos esto. ¿Por qué? Porque acá, en este segmento de los bronquiolos, nosotros tenemos patologías importantes. Algunas de ellas, ¿cuáles? ¿Qué patologías nos produce cuando hay un espasmo de sus bronquios? Nos genera cierta complicación. Cuando los bronquios se hacen más estrechos y el paciente empieza a tener un esfuerzo para respirar y empieza como a silbar en cada respiración. ¿Tuberculosis? Asma. Asma, ¿sí? El asma bronquial. El asma, ¿sí? Entonces, fíjense cómo para nosotros es importante saber qué estructuras tienen determinado tipo de tejido, ¿sí? Entonces, los bronquiolos están formados principalmente por músculo liso. Gran parte de la estructura de los bronquiolos es músculo liso. Ustedes fíjense, en la tráquea está llena de anillos, ¿cierto? Tiene músculo liso, pero en menor proporción. Cuando ya se va dividiendo, ¿sí? En bronquios, bronquiolos, fíjense cómo va desapareciendo la estructura cartilaginosa y se queda solamente músculo liso. Bien, es importante que nosotros recordemos esto para cuando nosotros nos toque ver las patologías. Bien, los bronquiolos están constituidos en la mayor parte de su estructura por músculo liso. Importante en lo que son todos los procesos que nos generan broncoespasmos. Ejemplo de ellos, los procesos asmáticos, ¿sí? Bien, ahora, nosotros decíamos, esto es un recordatorio de la clase, de nuestra última clase, nada más. Solo vamos a repasar lo elemental. Nosotros decíamos que el proceso de respiración, ¿sí? La hematosis, ¿sí? Cuando nosotros absorbemos en lo que son los alveolos pulmonares, se produce, junto a los capilares pulmonares, se produce el proceso de hematosis. Eso es un capítulo aparte que lo vamos a ver luego, ¿sí? Hablábamos de que el proceso de la ventilación se daba sobre todo en dos segmentos de toda esta estructura del árbol bronquial. En esta estructura que está en forma de sacos, que se llama, ¿qué cosa? Saco alveolar. Saco alveolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se juntan varios alveolos, ¿sí? Varios globitos y forman un saco alveolar. Pero no solamente el proceso de hematosis, el intercambio de gases se da a nivel de los sacos alveolares. ¿Dónde más se da? Fíjense que más arribita
se llama bronquiolo respiratorio, ¿sí? Si ustedes se fijan, en esta imagen está pintado de color rojo, ¿sí? El bronquiolo respira, la parte final del bronquiolo también se genera este proceso de la hematosis, del intercambio de gases, ¿sí? Entonces, en fisiología respiratoria es importante que nosotros recordemos esto, ¿bien? Recordemos dónde se produce la hematosis. Y ustedes fíjense, queridos jóvenes, que nosotros tenemos miles de millones de estos sacos alveolares, ¿bien? Y la siguiente clase justamente va a ser para que nosotros veamos cómo es esta estructura y por qué se produce la hematosis, el cambio de gases, con tanta facilidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora solamente vamos a recordar cómo es la división anatómica de lo que son el sistema respiratorio, lo que es vía respiratoria inferior, ¿sí? Ahora, eso para un recuerdo de la parte de lo anatómico. Ahora, ¿qué procesos involucraban la respiración? Habían dos procesos. Inhalar, exhalar. La inspiración y la expiración. Bien. Ahora, ¿quién me puede decir qué es la inspiración? Lo hemos visto. Muy bien. Muy bien. ¿Y la expiración? Muy bien, de salida de aire a los pulmones. Ahora, habíamos hablado de que la inspiración, que cada uno de estos procesos uno era un proceso activo y el otro era un proceso pasivo. ¿Qué es la inspiración? ¿Qué tipo de proceso? Es un proceso activo. ¿Y la expiración? Un proceso pasivo. ¿Sí? Un proceso pasivo. Ahora, ¿qué músculos están a cargo de la inspiración y qué músculos están a cargo de la expiración? Recordemos. Y ahorita les voy a poner la diapositiva, pero quiero que ustedes recuerden. Y así nos acordamos mejor. ¿Qué músculos estaban a cargo de la inspiración? Había uno grande, importantísimo. Muy bien, excelente. Aunque sea la forma, ¿no? ¿Qué se llama ese músculo? Diafragma, músculo elemental en la respiración, ¿sí? Sobre todo en la inspiración, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la inspiración es un proceso activo? Porque para que se produzca la inspiración, el diafragma tiene que contraerse, ¿sí? Tiene que contraerse. Normalmente, o sea, cuando estamos en el proceso de la expiración, el diafragma se relaja y sube, ¿cierto? Sube. Entonces, cuando nosotros inspiramos, el diafragma se contrae, por tanto, desciende la caja torácica, ¿sí? Y se horizontaliza. ¿Para qué? Para aumentar el tamaño de la caja torácica necesitamos generar el proceso de inspiración, necesitamos aumentar el volumen de la caja torácica. Y el diafragma es un músculo elemental. ¿Qué otro músculo participa en la inspiración? Vamos a recordar lo elemental de la anterior clase para que la siguiente clase arranquemos con todo. ¿Qué otro músculo importante había en la inspiración? ¿Quién me dice? Los intercostales. Muy bien, intercostales. ¿Cuál? Nosotros tenemos los intercostales externos y los intercostales internos. Los internos. ¿Qué músculos intercostales serán los que hacen el trabajo de expandir la caja torácica? Externos. Los externos. ¿Por qué? Porque los externos tiran de las costillas, las horizontalizan y hacen que la caja torácica, recuerda que el diafragma ya aumentó el diámetro longitudinal, ¿sí? Cuando nosotros inspiramos, el diafragma desciende, aumenta el diámetro longitudinal de la caja torácica. Ahora nos falta aumentar el diámetro, podríamos decir transversal, ¿sí? ¿Y eso qué lo va a hacer? Lo va a hacer los músculos intercostales. ¿Cuáles? Los
tiran de las costillas, ¿sí? Sobre todo de las primeras costillas, tiran, las horizontalizan, ¿sí? Las ponen más rectas, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar la diapositiva. ¿Y qué es lo que hace eso? Aumenta el diámetro en todos los sentidos de la caja torácica. Y eso nos permite la inspiración. Por eso se dice que es un proceso activo. Muy bien. Vámonos a la explicación, ¿sí? Estamos hablando de lo que es fisiológico y de lo que es normal. Luego vamos a recordar un poquito lo que son el uso de musculatura accesoria, porque hay músculos accesorios para la respiración, y ahí vamos a interpretar las patologías principales, ¿sí? En la expiración, ¿qué músculos intervienen en la expiración? ¿Quién me dice? Si ya acabamos de describir cómo pasó la expiración, ¿cómo será la expiración? Para empezar, hemos dicho que es un proceso pasivo, ¿cierto? Bien, pasivo. Estamos hablando de que el diafragma, ¿qué va a hacer en este caso? ¿Sí? Si en la inspiración se contraía, se relaja, ¿sí? El diafragma se relaja, por tanto disminuye el diámetro longitudinal de la caja torácica. Si el diafragma en la inspiración descendió, se eleva y eso hace que automáticamente el aire tenga que salir, ¿sí? El diafragma. ¿Qué otras estructuras musculares? Los intercostales internos, ¿sí? Como que tiran de entre las costillas una contra otra, ¿sí? Y las estrechan y hacen que descienda la caja torácica, ¿sí? Y que se haga más pequeña. Y además, si bien estos son los principales músculos, ¿sí? Pero hay otro aspecto que es sobre todo mecánico que actúa. ¿Y es qué cosa? La presión intraabdominal, ¿sí? Nosotros tenemos órganos intraabdominales que ¿qué es lo que hacen? Cuando el diafragma, por eso se dice que es un proceso, la inspiración es un proceso activo, porque el diafragma tiene que hacer fuerza y contraerse para que la caja torácica aumente su diámetro, ¿sí? Entonces, en la expiración, que es un proceso pasivo, el diafragma se relaja, a medida que va pasando todo esto, la presión intraabdominal también hace que todo suba, ¿sí? Como que ayuda a empujar para que la caja torácica pueda eliminar el aire que tienen los pulmones, ¿sí? Entonces todo es un proceso bien sincronizado, ¿sí? Bien, ya sabemos los principales músculos inspiratorios y los principales músculos expiratorios, y ya hemos recordado que un proceso es activo y que el otro es pasivo. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosa importante debemos saber? ¿Qué músculos accesorios conocemos? ¿Por qué les digo esto? Normalmente son estos los músculos que trabajan en la inspiración y la expiración. Ahora, en otras condiciones, ¿sí? Tienen que actuar otros músculos. ¿Cuándo? En el ejercicio, ¿cuándo más? Falta de aire. Bien, cuando algún proceso patológico hace que se nos dificulte la entrada o salida de aire, puede ser cualquiera de los dos aspectos, ¿sí? Entonces, en condiciones, por ejemplo, de alguna patología respiratoria, nosotros ya no va a ser este proceso fisiológico normal, vamos a tener el uso de musculatura accesoria, ¿sí? ¿Y cuáles son esos músculos accesorios? ¿Quién me puede decir? ¿Quién recuerda algún hito? El esternocleidomastoideo y Bien. los escalenos. El esternocleidomastoideo que está acá, ¿sí? Que va desde el esternón hasta la apófisis mastoide, ¿sí? Esternocleidomastoideo, ¿cuál más, Lorena? Los escalenos. Los escalenos, que los tenemos por acá, ¿sí? Ustedes los recuerdan más por la anatomía, dominan los escalenos. ¿Cuáles más? ¿Hay hitos más? Puede ser el recto del abdomen. Bien, el recto del abdomen, y ya vamos a ver sobre todo cuando se contrae el recto del abdomen. Entonces, el recto del abdomen, ya lo vamos a ver, pero sobre todo se contrae cuando tenemos procesos obstructivos, como que intenta eliminar el aire, ¿sí? Bien, rectos del abdomen. ¿Cuáles más?
dificultad respiratoria, cómo empiezan a comprimir los músculos del abdomen, ¿sí? ¿No? Bien, no hay problema, lo vamos a ver y vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a usar músculos accesorios ¿cuándo? En condiciones normales, cuando estamos bajo ejercicio físico intenso. Sí, ahí lo usamos, en condiciones normales. Pero, en condiciones, ¿cuándo vamos a usarlos habitualmente? En condiciones patológicas. Es decir, cuando un paciente tiene algún proceso patológico, va a hacer uso de su musculatura accesoria, ¿sí? De todos estos músculos que ustedes han mencionado. Y es más, cuando los pacientes tienen una dificultad respiratoria importante, ¿han visto un aleteo nasal? ¿Sí? Los pacientes empiezan a tener un aleteo nasal, sí, por falta de aire, ¿sí? Esos pacientes, cuando nosotros tenemos sobre todo, por ejemplo, patologías del parénquima pulmonar, es decir, alguna patología que afecte todo lo que son el proceso de cambio de gases, ¿sí? Cuando normalmente qué procesos patológicos tenemos ahí son las neumonías, los bloques neumónicos, que bloquean un sector del pulmón por la secreción, por la inflamación, y eso ¿qué genera? Que el aire que nos entra no es suficiente. Entonces, ¿qué hace el organismo? ¿Qué hace en este caso la mecánica respiratoria? Hacer uso de sus músculos accesorios. Intentar llevar más aire en la inspiración, ¿sí? Y por supuesto intentar sacarlo, ¿sí? ¿Bien? Y por eso hacemos uso de musculatura accesoria. Entonces, en condiciones normales, ¿sí? Nosotros solo hacemos uso de musculatura accesoria cuando hacemos un ejercicio físico intenso. Después, no. El resto son condiciones patológicas. Es decir, cuando ustedes evalúan a su paciente, si ustedes recuerdan las fases de la respiración, que son inspiración y expiración, y saben qué músculos normalmente trabajan en la expiración, en un proceso activo y pasivo, cuando hay un músculo, cuando hay uso de musculatura accesoria, tenemos que interpretarlo como algo patológico. Algo tiene ese paciente, ¿sí? Algo tiene, hay que investigarlo. ¿Bien? Cuando nosotros usamos sobre todo los músculos rectos abdominales, ¿cuándo creen? ¿Quién se imagina? Si nosotros nos imaginamos a nuestro árbol bronquial, al que acabamos de ver, ¿cuándo creen que nosotros hacemos uso de la musculatura abdominal sobre todo? Cuando se expira. Cuando se expira. Sobre todo lo vamos a ver, queridos jóvenes, ¿saben cuándo? Cuando tengamos procesos obstructivos, ¿sí? Cuando hayan procesos obstructivos, entonces, ¿qué hace? Como nosotros tenemos como cuesta sacar el aire, ¿sí? Los músculos abdominales entran en juego y empiezan a contraerse con más fuerza, ¿sí? Y el paciente respira silbando, expira silbando, ¿sí? ¿Respira? Con un silbidito en la expiración, ¿sí? Entonces, fíjense cuán importante, ¿qué pasó? Cuán importante es conocer lo que es la fisiología normal, ¿sí? De la musculatura respiratoria. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, déjenme mostrarles
Y para recordar presiones, sobre todo estas importantes, yo quiero que recordemos qué estructura está rodeando los pulmones y en contacto con la cavidad torácica. Pleura. La pleura. Muy bien. La pleura. Y nosotros dijimos que tenemos una pleura visceral y una pleura parietal, ¿cierto? Y entre medio de estas dos pleuras que hay, ¿qué me dice? Líquido. El líquido. ¿Qué se llama ese líquido? Líquido pleural. Líquido. Ya, perfecto. Bien. Líquido pleural. ¿Sí? Si nosotros nos imaginamos a nuestra caja torácica, ¿sí? Fíjense en la disposición de los pulmones, nos fijemos lo que es la pleura visceral y la pleura parietal. ¿Sí? La pleura visceral es, por supuesto, la que cubre, ¿sí? Toda la que es los pulmones, ¿sí? Y la pleura parietal, lo que está pegado, lo que es la caja torácica. ¿Bien? Entre estas dos pleuras está el líquido pleural, que es un líquido que permite ese deslizamiento de la pleura, ¿sí? La inspiración y la expiración, ese deslizamiento. Y nosotros ahí tenemos lo que es la presión pleural. Y normalmente la presión pleural es en la inspiración, la presión pleural es de menos 7.5 centímetros de agua, ¿sí? Y en la expiración, menos 5 centímetros de agua. Es decir, la presión pleural entonces es positiva o negativa. Negativo. Negativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta presión pleural negativa? ¿Y por qué es importante? Porque la doctora dice que revisemos presiones. Esta presión hace que los pulmones, ¿sí?, estén pegados, en otras palabras, ¿sí?, a la caja torácica, ¿sí? Si no fuera por esta presión Hace elevación. que hay, Hace elevación. correcto, hace una especie de vacío y hace que como que se pegue, ¿sí? Se pegue la pleura parietal a la visceral, ¿sí? Gracias a esta presión negativa, ¿sí? Y lo mantiene a los pulmones en su posición. Por eso los pulmones están ahí, porque si ustedes se fijan, tiene otra sujeción, solo tiene el hilo pulmonar se llama, ¿han visto esa estructura donde están los pulmones sujetados a lo que es la tráquea, ¿sí? Esa es la parte del hilo, se llama hilo pulmonar, ¿bien? Entonces, si ustedes se fijan, no tienen otro medio de sujeción. ¿Y qué explica la posición de los pulmones? Doctora, los pulmones no se apoyan, pero el diafragma en parte. Claro que sí, pero para todo eso, si ustedes se fijan tal cual está la imagen, necesitamos esa presión negativa, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda la presión pleural, esa presión que es negativa. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la presión pleural, ¿sí? Ahora, ¿cuál será la presión? Estamos haciendo hincapié en esto porque esto ustedes lo van a ver, y si no lo vemos ahora, si no lo recordamos, porque esto lo hemos visto en la clase previa, si no lo recordamos nos vamos a perder el hilo, ¿sí? Ahora, la presión alveolar. ¿Quién tiene idea cuánto es la presión alveolar? ¿Quién recuerda algo de la presión alveolar? ¿Quién me dice? No sé si era 2 cero. puntos para que recuerde. No sé si era cero. Presión alveolar. No era cero. No era cero. Muy bien. Ay. Excelente. La presión alveolar, ¿sí?, es en la inspiración, es esa presión que hacen los alveolos, ¿sí? La presión que hacen los alveolos. ¿Y cuánto es esa presión? Esa presión en la inspiración es de menos 1 centímetro de agua. Menos 1 centímetro de agua. Normalmente así estándar es 0, pero en la inspiración, menos 1 centímetro de agua. Y en la expiración, más 1 centímetro de agua. ¿Listo? Se mantiene en estas presiones, ¿sí? ¿Por qué se genera esta presión? Porque recuerden que los alveolos, ¿sí?, la presión alveolar, los alveolos están bajo
menos 1 centímetro de agua y en la expiración más 1 centímetro de agua. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros les habíamos mostrado en la última clase esa tablita de lo que es la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Es lo que mide la presión transpulmonar, ¿sí? Eso es lo que mide habitualmente la presión transpulmonar. ¿Bien? ¿Qué es lo más importante? Que nosotros recordemos cuál es la presión pleural, ¿sí? Que la recordemos que es una presión negativa, que hace una especie de succión, ¿sí? Y que hace que los pulmones se peguen a la pared torácica. ¿Bien? Y las presiones alveolares también es importante. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué creen? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué se produce ese intercambio de gases? ¿Cuál será la razón que al oxígeno le es tan fácil ingresar en los alveolos y tan fácil al dióxido de carbono salir desde los alveolos? Por la presión. Por un cambio de presiones. Y ese es el capítulo, nuestro siguiente capítulo que vamos a ver el día de hoy. ¿Bien? Bien. Esto, queridos jóvenes, solo un recordatorio para que nosotros sepamos, para que nosotros recordemos la clase previa, ¿sí? Hemos dicho que nosotros ahora, a partir de ahora, vamos a pasarles la clase un día antes, ¿sí? Entonces, yo se les voy a compartir esta clase porque esta fue nuestra última clase del semestre pasado. ¿Bien? Yo se les voy a compartir para que ustedes lo tengan. Muy bien. Y para finalizar y para que los pueda liberar, algo importante. ¿Quién recuerda algo sobre los volúmenes pulmonares? ¿Quién me dice? Volúmenes. Buen punto. ¿Saben por qué? Porque de volúmenes van a hablar toda su vida de médicos, ¿sí? Nosotros hemos hablado del proceso de inspiración y expiración, pero la pregunta es, ¿cuánto de aire movemos normalmente, en condiciones normales, cuando estamos así respirando normalmente? Ahorita que yo estoy hablando, estoy moviendo en cada expiración una cantidad de aire hacia los pulmones y expulsando, ¿cierto? Ese volumen se llama volumen corriente. ¿Sí? ¿Y de cuánto creen que es? ¿Quién tiene una idea? Importante. Los que van a, por ejemplo, los que se van a dedicar a lo que es cuidados intensivos, tienen que dominar. Anestesiología, ni qué decir, ¿sí? Elemental, los volúmenes y capacidades pulmonares. Pero tenemos que saber lo que es normal. ¿Cuánto creen que de aire movemos en cada inspiración? Efraín y sus compañeros. ¿Cuál es el volumen corriente?
ese juego de presiones que hay entre lo que es la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Por qué es tan fácil ese proceso? ¿Sí? Y por supuesto que es elemental para el metabolismo de todas las células. El oxígeno es elemental. Por eso es que ese mecanismo es tan fácil. Vamos a ver todas sus particularidades la próxima